hay algunos creadores que padecieron brutalmente la dictadura. Usted sabe, ¿no es cierto? Listas negras, crímenes, desapariciones. Por eso siempre digo que la diferencia entre la dictadura y la democracia es la misma que hay entre la vida y la muerte. Hay otros creadores muy talentosos, realmente talentosos, como Alejandro Tantanian, José María Muscari, Margarita Valli, que están hoy con nosotros, que me parece a mí, tengo esa sensación, no soportaron la dictadura por una cuestión incluso hasta generacional, o bien la vivieron mucho menos que aquellos como en estos mismos programas, como Tato Pavlovsky, como Tito Cosa, gente que por generación también la padeció como la padecí yo. De cualquier manera, hablar de 25 años de democracia siempre es una fiesta, aunque uno tenga que hablar porque recuerda lo que ocurría antes de la democracia. Margarita Valli, la dama, ¿no es cierto? La dama primero, Alejandro y José María, ¿cómo están? O José María Alejandro, ¿no es cierto? Acá no hay cartel. ¿Qué recuerdos tenés o tu creación o toda tu creatividad dentro y fuera de Sí, por empezar voy a decirte que yo estuve en la Argentina todo lo largo de la dictadura, que en el mundo de la danza nosotros vivimos un poco en un lugar casi artificial, un poco separados de lo que pasaba social y políticamente. Y todo lo que sucedió después, cuando vino la democracia, y antes con Teatro Abierto, porque tengo que hacer recordar a la gente que Teatro Abierto fue un fenómeno del 81-82, y también convocaron a la gente de la danza, nosotros hicimos Danza Abierta. Danza Abierta fue muy importante para nosotros darnos cuenta dónde estábamos, qué había sucedido, qué es lo que estaba tratando de hacer la gente de teatro y qué íbamos a hacer nosotros en contrapartida. Pero yo creo que nosotros venimos de una danza bastante apolínea, muy metida en lo que era la música contemporánea de la época, del Messiaen, del Stockhausen, de los problemas rítmicos, muy como abstracta y muy relacionado con los problemas más intimistas de las personas, de la familia. Me acuerdo de Escena de Familia de Oscar Araiz, de Anna Itelman con Ella lo visitaba, que yo interpreté. Son todas obras, Las Hermanas, Memorias de Steckelman, obras que tienen que ver con el pasado, con la familia o con algo muy estetizante. Entonces yo creo que como artistas vivíamos en un mundo un poco separado y yo creo que la realidad nos cayó. Sí teníamos problemas por ahí personales bueno, nosotros teníamos una persona en el grupo que estuvo en la ESMA, que era bailarina nuestra, y por supuesto ella nos contaba cosas, estamos hablando del 81-82, y no podíamos creer lo que nos contaba, pero creo que nos cayó la ficha mucho más tarde que a la gente de teatro. Y lo mismo que de cualquier manera, Danza Abierta fue muy importante, porque era teatro abierto, que es el movimiento que se enfrentó a la dictadura con mayor potencia, con mayor potencia. Pero aún así como la gente de teatro hacía obras que alguna referencia hacían política, la gente de la danza seguía haciendo obras bellas, digamos, quizá con excepción de Silvia Vladimirsky, que estaba más metida en la parte teatral y que tenía un costado más teatral en su trabajo, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista personal, yo creo que la primera vez que hice una obra que tenía alguna inferencia social y política fue en el 84 con De Saco y Corbata, una obra que hice de mujeres vestidas de hombre, donde hay una escena donde los hombres tienen unos bastones con los cuales juegan al golf y en determinado momento el palo de golf se convierte en un arma, en un rifle, bueno, y hay como una especie de masacre. Y después, en el 85, el exilio de Gardel, el trabajo que hicimos con Pino Solana, fue también muy determinante y muy movilizante. Eso a nosotros no tengo ninguna duda, porque conozco bien tu trayectoria, yo trataba de englobarlos, pero vos hiciste bien en aclararme, pero Muscari, por ejemplo, no. No, yo en realidad soy un hijo total de la democracia. Sí. Tengo 32 años, nací en el 76 y... Si bien tengo un conocimiento histórico porque vivo en la Argentina y porque tengo padres, digamos, que son más grandes que yo, naturalmente, digamos, pero me parece inimaginable la posibilidad de crear desde un lugar diferente a estar en libertad y a tener libertad de expresión
y a tener democracia. Creo que básicamente mi teatro está basado en eso, digamos, en poder hacer cosas que son las que se me antojan sin conciliar con nadie más que con mi propio deseo y con las personas con las que lo creo, por lo cual la simple posibilidad de ver vedada esa metodología de creatividad o de expresión me resulta, además de aberrante, inimaginable. O sea, no puedo creer que haya existido la lista negra y el condicionamiento para la expresión. Condicionamiento total, ¿eh? Sí, sí. Total. ¿Cómo lo vivís, Alejandro? Sí, en realidad yo soy del 66, por lo cual yo atravesé, digamos, el proceso, la última dictadura militar, mejor dicho. Proceso, no hay que seguir usando esa palabra. Pero bueno, esas cosas que te quedan, Sí, ¿no? sí. La última dictadura militar yo la viví, tenía 10 años cuando empezó, pero yo atravesé gran parte, durante mi adolescencia yo estudiaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que siempre fue una suerte de sucursal del gobierno. Yo tuve conciencia bastante temprana, yo entré en el 79 al Nacional Buenos Aires, y ya en el 80, 81 yo empecé a tener conciencia bastante certera de lo que ya estaba pasando. Había muchos compañeros que habían desaparecido en generaciones en promociones anteriores. Sobre todo, igualmente también hubo en la supuesta democracia previa al golpe, digamos, de 74, 76, también fue muy movido el Nacional Buenos Aires. Yo empecé a militar en un partido, digamos, de extrema izquierda en ese momento, lo que ya era en ese momento el MAS. Es decir, y empecé a tener tuve una conciencia como muy temprana, desperté de manera muy violenta eso. Y paralelamente a eso, a mis 14 años, empiezo a estudiar teatro con Laura Yussem, que en ese momento era sigue siendo, pero en ese momento era una directora que estaba muy atravesada por el discurso político. Ese espacio que nosotros teníamos, que yo estuve allí casi 6 años, o sea que ya después incluyó parte del comienzo en la democracia, mi estar allí con Laura, era también una suerte de trinchera, de barricada. Yo me acuerdo que íbamos a ver los espectáculos de Tato Pavlovsky casi como si fuera una suerte de el señor Galín, de Potestad. Sí, o Pablo, que fue el trabajo que hacía con Bartiz, que era fue como un máster de actuación y de resistencia, Y para mí fue muy difícil, si bien, digamos, yo empecé a hacer teatro muy temprano, porque yo empecé a estudiar a los 13, 14 años, fue muy difícil como poder empezar a entender como sacarse el miedo en realidad, ¿no? Que yo tenía... desde años de dictadura. Sí, digamos que era como más chiquito, claro, más sordo, lo cual todavía es más difícil, porque vos tenés algo como que no sabés bien de dónde viene, ¿no? Pero sabés que hay algo que hay algo que acecha del otro lado de la puerta y que tampoco sabés cuál es la forma. Digamos, así fueron mis primeros años, desde los 10 hasta los 12. A los 14 tuve como una conciencia, pero después en el quehacer del trabajo fue todo un aprendizaje también. Y también poder sacarse de encima esos maestros, ¿no? Porque esos maestros tenían una doxa, ¿no? Muy fuerte, muy potente, y que era muy de la época, digamos, y que había que tener una ideología. Una ideología muy, digamos, muy uniforme, inclusive con la gente con la que te juntás y trabajás. Bueno, yo ayer hablaba con un teatrista y le decía, mira, yo creo que no hay más teatro de mensaje. Creo que no existe más esa idea de bajar línea que nosotros, mi generación, que por supuesto es mayor que la de ustedes, la padeció. José María, ¿vos sentís en algún momento que hay ecos de ese país que describe Margarita, que describo yo más todavía que Alejandro por una cuestión de edad? Mira, a mí me pasa algo que es que yo tengo mucha conexión cuando trabajo con actores bastante más grandes, Siempre en mis espectáculos habitan actores y actrices que tienen entre 50 y 80 años. Personas que vivieron claramente la censura y otra posibilidad de expresión muy diferente a la que yo vivo. Y creo que mi gran conexión con esas personas y como el amor que surge en el trabajo con esas personas tiene que ver con ese reconocimiento innato de libertad que yo tengo y esa especie de posibilidad de juego que se les abre, que me parece que en otra instancia y en otro momento de creación, atravesado por la época del proceso, les resultaba inimaginable. O sea que en ese sentido me parece que
al trabajar con personas no siempre de mi propia generación, esto del eco de lo que sucedió está, digamos, porque Claro. eso está en nosotros, Claro. en mí por ser un hijo de la democracia y en alguien que vivió todo ese tremendo horror. Ahora, en tus trabajos se nota mucha libertad. Tenés Sí. tiene una enorme libertad creativa. Bueno, todos, por supuesto, todos, los tres. En el caso tuyo, yo lo que veo es que saltás de una cosa a la otra con mucha ductilidad. A lo mejor eso también tiene que ver con los años que te tocó vivir, ¿no es cierto? Sí, también con la, digamos, como con el deseo de la diversión en mi caso, digamos, ¿no? Como que hay algo en donde siempre contesto un poco lo mismo, digamos, ¿por qué de una obra, no sé, como Electra, salto a Sí. hacer fetiche, o de fetiche a hacer en la cama, o de la cama hacer un espectáculo como crudo, digamos? Como que en realidad hay algo que a mí me interesa mucho, que es como erotizarme con el trabajo. Y para erotizarme tengo como que encontrar cosas nuevas, si no, no me la paso bien. En realidad cualquier creador tiene que erotizarse con el trabajo, me parece a mí. Digo, si no hay algo del orden de lo erótico con el trabajo, no, me parece que no lo puedes llevar adelante. ¿Cómo lo ves, Margarita? Creo que tenés razón y, por ejemplo, en la danza en general, a nosotros nos costaba mucho ponerle un contenido social y político a las obras, pero realmente porque no creíamos en eso. O sea, no creíamos que salía de algo muy, muy auténtico, que no era nuestra búsqueda en ese momento, y me parece que forzado está mal. Te doy ejemplos de situaciones, por ejemplo, yo vi un ballet suizo haciendo un ballet sobre las madres de Plaza de Mayo con los pañuelos blancos, y yo lo vi en París y me daba vergüenza, no lo soportaba. Pero porque estaba mal hecho. Porque No no sé. tenía contenido, Digo, supongo que por eso porque te era lo digo. estético y Claro. porque sufrimos y vienen las madres. Y yo decía, ¿qué hacen estos suizos haciendo esto? No puede ser. A mí me da una cosa. Pero no te pasaba lo mismo con las obras de Tato Pavlovsky, supongo. Digo, el señor era Galíndez, por ejemplo, es una obra porque es muy muy potente, fuerte y está porque la es muy tortura potente, ahí. quizás porque está mal realizada. Lo que Sí. quiero decir que era un tema muy delicado. Inclusive dentro del núcleo de danza tuvimos muchas discusiones sobre si íbamos a tratar el tema de los desaparecidos o no en las obras. A tal punto yo empecé una obra y tuve una rebelión con los bailarines y un día dije, no, basta, no sigo. Porque la gente era muy sensible y tenía mucho miedo de que no fuera suficientemente profunda para hacer justicia a tremenda injusticia. Lo que ocurre es que el eh, tema de la dictadura no es solamente un tema de tortura o de persecución, es cómo impacta en la subjetividad. Yo te cuento, yo estaba en el año 83, Alfonsín, cubriendo el Festival de Teatro de Córdoba para La Nación. Entonces nos sentamos en el patio del Olmo, un grupo que estaba Kibe Steiff, Jaime Kogan, que fue mi maestro durante muchos años, Osvaldo Bonet, había 30 personas, Paco Jiménez, que era chiquitito en esa época, creo, y de pronto estábamos emocionados. ¿Sabes por qué estábamos emocionados? Porque éramos 30 tipos discutiendo sobre teatro, hablando, y no nos metían presos. O sea, ¿me entendés? Si el que no lo vivió dice, ¿de qué me estás hablando? Claro, sí, Que sí. había 30 tipos hablando y por eso Sí, te sí. emocionaste. Sí. Una persona que a mi hermano tenía el pelo largo, lo agarró la policía, Sí, sí, lo sí. llevó, le cortó el pelo y después lo largó. Bueno, Digo, ejemplos que tiene que ver con no nuestra te podías profesión. vestir fuera de la No. media, No. porque mira cómo está vestido José María. En dictadura ya era sospechoso de algo por estar vestido así. Bueno, en la danza, en la época de la dictadura, los que eran perseguidos eran los bailarines de tendencia homosexual. Era imposible Se la vida perseguían a para los ellos. homosexuales, a los O sea, judíos, a los negros, a los a mí me gitanos, a todo el pasó, mundo. estaba por Claro. estrenar un espectáculo Teatro San Martín, año 75, 76, 76. Faltaban 3 horas para abrir el telón, estábamos tratando de hacer un ensayo general y un bailarín no aparecía y no aparecía, no aparecía. Le fuimos a llamar a Kibe Steiff, que es director, no aparece fulano. Kibe Steiff Llamó y apareció. Lo consiguió y apareció, lo Pero que lo habían secuestrado. Estaba en la policía. Pero era solamente una cuestión. Por eso digo, este la dictadura muchacho no se fue es- conmigo de gira a Europa y nunca más volvió. Obvio. Quiero decir que la persecución no Por era eso- solo política. Por eso, entonces digo, ¿cómo impacta esto en el teatro? ¿Cómo impacta en el montón, cine? Porque no es un político. montón. El problema es más complicado que meterte preso Sí, sí. y torturarte, que es una barbaridad, Sí. ¿no es cierto? Es En la un punto es más penetración, siniestro. sí. ¿Cómo lo ves? Sí, además sí, totalmente. Yo creo además que uno de los
creo yo que además uno de los grandes problemas que después se presentó una vez que se recuperó la democracia fue, digamos, en cuanto al terreno artístico, quiero decir, fue cómo poder plasmar o si había o no que plasmar. Y creo yo que hubo muchos problemas en cuanto a cómo se codificó eso. En principio, creo yo porque se cristalizó una mirada, digamos, creo que había algo, por ejemplo, en una película que fue como histórica, digamos, y marcó un mojón, que era la historia oficial, digamos que en algún punto, ya desde el lugar del nombre mismo de la película, construyó un arquetipo, digamos, que fue muy difícil después poder mover, poder encontrar tensiones, digamos, poder encontrar culpas repartidas, en donde también la burguesía, digamos, y la clase media había tenido que ver con eso. Es decir, creo yo que todavía es una discusión que todavía no está saldada, ¿no? O sea, creo que eso, hay algo en algún punto de como si fuera una suerte de partido de tenis en que se jugaba entre los buenos y los malos, Claro. y había un montón de gente, que era la sociedad toda, que miraba a izquierda y derecha cómo peloteaban, digamos. Es verdad. Y nosotros estábamos como una suerte de espectadores pasivos de una película en la que no teníamos mucho que ver. Ahora, uno preguntaría, por ejemplo, José María, ¿hay alguna forma de censura vos percibís que te la da, por ejemplo, el capitalismo salvaje? Digamos, también te da una mirada o te da una forma de expresión. ¿Cómo lo ves vos? Es raro, mira, por ejemplo, yo este año hice una experiencia que para mí fue muy fascinante, que fue un laboratorio que dirigí en el Rojas, que es un ciclo que te proporciona 4 estéticas políticas, meramente políticas, que es la lucha de clases, los símbolos patrios, el peronismo y la década del 90. Y era muy raro porque yo armé una fauna de actores muy diversos, actores de 60 años, actores de 30, actores de 20. Entonces, cuando aparecía un tema político, digamos, y había que investigar sobre eso, era muy dispar lo que pasaba entre una persona de 20 años y uno de 60 años. Y pasaba algo muy extraño, que era como que, contrariamente a cuando investigamos sobre cualquier tema que no es político, pareciera ser que en este tema teníamos que todos comulgar. Claro. Todos teníamos que despensar lo mismo, porque si no, como que lo político aparece con una fuerza media corrosiva, digamos. Uno se empieza a sentir medio raro. Estoy en un espectáculo en donde tal dice tal cosa que yo no pienso que es así. Y a mí me parece que la verdadera identidad política aparece en esa diferencia. Digamos, si no, digamos, yo pienso que está bien que el país tenga una presidente, aunque yo no la voté. Digo, me parece que la tengo, digamos, que vivo en un país donde hay otra gente que la votó y la eligió y la sostengo, digamos. Sí. O sea, como que en ese sentido lo político se empieza a enrarecer en la medida que no hay como pareciera ser que lo político es una revuelta, ¿no? Y que si no estamos todos muy de acuerdo, algo se pone en peligro. Ahí hay algo de la memoria y del proceso que me parece que quedó en nuestro no debería ponerse en peligro que pensemos diferentes, todo lo contrario. Y en apariencia pareciera que no, pero hay algo en donde para mí esta experiencia del Rojas por ejemplo, había un actor que cuando yo propuse que las mujeres estuvieran vestidas de Evita no quería, porque para el peronismo no era Eva Perón. Y ahí aparecía algo como una discusión casi estética, difícil de resolver. Y por ahí era antiperonista. No, entonces, no necesariamente, pero le parecía que el peronismo no era Eva Perón, que era muy simbólico y que era un signo muy fuerte que las mujeres estuvieran vestidas de Perón si había 7 actrices y una tenía 60 años. ¿Por qué estaba vestida de Eva Perón ella también? Digamos, como que eso me desplegó un universo de discusión y de investigación con los actores que en un espectáculo en donde quizás, como Cash, que es mi nuevo espectáculo, hablo del dinero, digamos, pareciera ser que todos pensamos más o menos lo mismo. Bueno, el capitalismo no está bueno y es salvaje, claro, y es más fácil. Es más fácil ponerse de acuerdo en esas zonas. Claro, bueno, el comunismo tampoco estuvo bueno. Claro. Digo, para los artistas el estalinismo fue un horror. Sí. Sí, es por eso digo, pocas cosas han sido más nefastas que el realismo socialista. Pero es cierto, ¿no? Esto de la diversidad, tenemos que acostumbrarnos, son 25 años nada más. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Sí, yo creo, digamos, lo que por lo menos en mi generación, digamos, está claro es que hubo una apuesta muy fuerte a la diversidad. De hecho, digamos, yo formé parte de una suerte de agrupación de dramaturgos que fue el Carajají, que fue un grupo de autores que fuimos convocados en realidad por el Teatro San Martín a mediados de la década del 90 y que
estábamos formando parte de un taller que coordinaban Roberto Cosa y Bernardo Carey, y lo que empezó a pasar allí fue realmente una suerte de situación muy similar a lo que estaba pasando artísticamente con las generaciones que estábamos llegando, que era que nosotros teníamos una diversidad estética entre los 8 autores que estábamos allí, y a la vez podíamos defender la estética del otro y entender la estética del otro. Y pasaba algo con Cosa y con Carey, que no terminaban de entender, digamos, cómo era que nosotros podíamos soportar la diversidad y no estábamos aunados en una columna política, digamos, y podíamos entender que si el otro ya era otra cosa, ¿no? Y fue de verdad muy interesante lo que pasó. Eso obviamente terminó estallando, el taller se cerró, pero fue muy interesante como batalla en un sentido de lo que se venía y de lo que era. Sin decir que, o sea, obviamente Tito Cosa y Bernardo Carey tienen un lugar en la historia de la producción artística teatral de la Argentina, pero era un modelo de pensamiento que había fracasado. Claro, como que había que seguir ese modelo. Claro, sí, pero hay algo, se me ocurre ahora, ¿no? Lo que estás hablando, que me parece muy simbólico, que es que el Teatro del Pueblo, que es un teatro donde ellos tienen mucha incidencia, digamos, es un espacio, casi te diría, unánimamente poblado por estas personas y por estas nuevas estéticas. O sea, que hay algo de eso que pareciera ser que estalló y como que vos decís que hubo una apertura en el Teatro del Pueblo. Sí, obvio. Una apertura, claro. Totalmente, pero digo, en ese momento fue una guerra, violenta, o sea, estuvo buenísima. Fueron echados del San Martín. Fueron echados del San Martín y además fue una situación muy violenta porque... ¿Cómo echados del San Martín? Sí, fueron convocados y después no hacían las obras. El grupo Carajají Carajají nació después. Nos llaman a 8 autores. Es bueno el título. Corto, digo. ¿Cómo terminó? Sí. Nos llaman a 8 autores para escribir. Éramos 8 autores jóvenes, estaban Doltes, Pregelbur, Ignacio Apolo. Bueno, éramos 8. Nos llaman para escribir a obras para lo que en ese momento era la comedia juvenil, que era un elenco con egresados de las escuelas de actuación, tanto de la ciudad como de Nación. Teníamos que escribir obras jóvenes, eso fue el pedido, para actores jóvenes, y éramos autores jóvenes, por lo cual era una suerte de situación como obvia. En ese momento la dirección estaba a cargo de Gené, en el teatro. Hubo estos entredichos que ellos no podían tallerear, no podían coordinar Cosa y Carey, y estas obras no las entendían, no les parecía que fueran obras jóvenes para actores jóvenes. Y después, bueno, no había ningún compromiso del teatro, podrían habernos echado, digamos, sin problema. Pero los echaron discretamente, no estrenándote las obras. Las obras ellos no tenían obligación, nos dijeron, el primer día nos dijeron, escriben 8 obras, podemos programar las 8, 4, 2 o ninguna. Bueno, listo, hagamos las obras. Como todo estaba muy friccionado, más o menos en junio, que habían pasado 3 meses, nos dicen, queremos leer las obras. No están terminadas, queremos leer las obras. Les damos las obras, baja del 5º piso, en realidad sube, porque estábamos en el 8º, pero uno siempre tiene la sensación de que están arriba. Nos dicen que, bueno, que las obras carecían de humor, pasión y ternura, esa fue la devolución, y que el taller estaba abolido. Entonces nosotros, fue una especie de escándalo tremendo. De humor, pasión y ternura. Terrible. Hay momentos muy flojos. Hay momentos muy flojos. Y nos reunimos después en Casa Kogan, digamos. El Pairón nos abrió las puertas, Dolte estaba trabajando en ese momento. Allí seguimos escribiendo esos materiales. El Rojas se interesó, lo publica, nos ponemos un nombre como grupo, que ahí salió el Carajají. Y fue una especie de estallido rarísimo lo que pasó, porque el día que hicimos la presentación de la primera publicación, había cámaras de televisión, o sea, era como... Nosotros y bueno, es como que uno llegó en un momento preciso, ¿no? Como la revolución, que en realidad nunca tiene... Claro, como digamos, un estilo nuevo que los... Sí, además había carencia de autores estaban antes no sabían jóvenes. Comprenderlo. Sí. Había carencia de autores jóvenes en el sentido de visibilidad, porque nosotros éramos 8 y había muchísimos más tan buenos o mejores que nosotros que estaban produciendo, pero no eran visibles. Y lo que permitió el Carajají fue que esto fuera visible. Después, obviamente, empezaron a salir todas las teorías que uno denosta todo el tiempo, digamos, respecto a la dramaturgia de la diversidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Que construyen como otra vez compartimentos estancos para poder como... Bueno, pero hay diversidad. Absolutamente, sí, pero llamar a la diversidad, dramaturgia de la diversidad, es sacarle la diversidad, digamos, ¿no? Pues pones todo en un mismo canal. Claro. Y José María, Margarita, ¿viviste experiencias así de desencuentro con los que en ese momento, no sé si atentaban el poder, pero tenían un lugar
ya consagrado. ¿Viviste esos desencuentros? Yo creo que esto que hago yo como de saltar de un circuito a otro, que fue una tendencia muy clara desde que empecé, no fue comprendido en un principio, ni por, digamos, ni por el medio. Ni por los críticos. Ni por los críticos, no, pero en general, digamos, me parece que incluso los críticos lo comprendieron más que mis pares, digamos. En un principio parecía ser que yo era más especulativo, que lo que quería era hacer una obra comercial viniendo de Love. Digamos, al principio no se entendía tanto que estos saltos que yo doy de un circuito a otro tienen que ver con que eso genera mi estética, con que ese es el teatro que me interesa hacer a mí, que si hago 2 obras comerciales seguidas me aburro, porque me interesa más en una tener plata para la escenografía y en otra resolver cómo la hago, que es casi un criterio estético que tengo también, digamos. Y en ese sentido, me parece que hay algo que yo viví que tiene que ver con que hay muchos espacios que terminé conquistando casi de autoproposición total y tan insistente que yo creo que dirigí en el San Martín para dejar de joder. Me han dado un lugar, yo creo un poco más. Digamos, creo que presenté tantos proyectos y tantas obras y tanto que finalmente me llamaron. Digamos, y me parece que eso pasó en alguna instancia. Recordemos que dirigiste en el San Martín. Dirigí Fetiche para el ciclo Biodrama, claro, convocado en por la Lili sala, Telas. la sala Sarmiento. Sí. Que, nada, fue una experiencia muy feliz y además, a mí me gustó mucho. Contrariamente a las especulaciones seguramente del teatro para conmigo y mías para con el teatro, me puedo entender perfectamente con un mecanismo como el San Martín, digamos. No es que tuve una pelea o qué grave. Digo, a mí me explicaron el primer día que la escenografía hasta 5 días antes no iba a estar y ya está, yo ya sabía que no iba a estar. Igual ahí en ese ciclo está Vivi Telas, que pertenece es al teatro de vanguardia, es diferente claro. a todo el San Martín, que tiene cosas muy buenas en San Martín, pero Sí. digo, Vivi Telas es una garantía en cuanto a apertura. Sí. ¿No me parece? Sí, totalmente. De hecho, digamos, el elenco fue un elenco que yo propuse muy ecléctico, al que no tuve ninguna resistencia. Y no sé si en otro momento una actriz travesti hubiera actuado en el San Martín. Me parece que actuó bajo mi dirección y en el ciclo Biodrama. Sí, sí, digamos, y que también fue importante eso. No, y porque además de una actriz travesti, la actriz que venía a la televisión, Sí. recordame el nombre. Hilda Bernard. No, Hilda Bernard, pero ay, por favor, vamos. Vos conocés Eda el elenco. Bustamante. Eda Bustamante. Eda Bustamante que venía, digamos, de hacer televisión Sí. con Porcel. Exactamente. Y de pronto apareció en alguien legitimado dentro del teatro de vanguardia, como son todos ustedes. Margarita. ¿Cuál es la pregunta? No, claro, cuando piensan, porque yo creo que ellos, ahora me van a contestar, trabajan mucho sobre una dramaturgia que también van haciendo en los espectáculos, me parece, ¿no? No solamente fuera, digamos, no solamente en texto, sino que aparece en los espectáculos. Nosotros inventamos todo. En la danza inventan todo. Lamentablemente no tenemos guión, porque a veces yo pienso qué bueno que sea ser director de teatro y encontrarte con todo un texto que tiene comienzo, desarrollo final. No sé si es tan bueno. Y además no siempre lo tienen. Nosotros no tenemos nada, tenemos que inventar la idea, qué pasa, cómo se desarrolla la música, los pasos, el contenido. Es como todo un mundo que generas, todo. Y lleva mucho tiempo. La verdad es que con los años cada vez me llevaba más tiempo. Hacer una obra para mí es un año de pensar. Ahora, vos percibís especialmente si querés hacer algo nuevo. Vos percibís la diferencia, porque no me quedó claro, entre crear bajo la dictadura y crear en democracia. Por eso yo te conté lo de antes. Sí, como que era muy intimista lo tuyo. Era mucho más intimista y mucho más abstractos todas nuestras inquietudes, mucho más que ver con la rítmica, lo estético. Y poco a poco, pero tuvo que ver con que vino la democracia, el hecho de que nos pudimos meter en otros temas y nos empezaron a interesar otros temas. Y también, bueno, lo del exilio de Gardel fue para nosotros fundamental porque nos metimos en el tema directo. O sea, Pino Solanas nos planteó las escenas, acá hay una corrida, acá pasa esto, acá... Y nosotros tuvimos que resolver, a tal punto que hubo un momento que yo me enfrentaba con Susana Tambuti, que era mi socia, y decía, después de esta película desaparecemos nosotras dos. O sea, todavía en el 85... Tenías el miedo. No, había como todavía un poco de miedo. ¿Será verdad que después de esta película nosotros podemos caminar por la calle tranquilas? Bueno, eso pasó, después Susana Tambuti hizo La Puñalada, que es una obra muy potente que tiene que ver con víctima, victimario, y después empezamos a hacer muchas giras a Europa. O sea, por 10 años Núcleo Danza trabajó afuera. Y afuera nos empezaron a poner un sello que ni siquiera nosotros buscábamos. Es como este asunto de... el europeo siempre quería ver lo político en cualquier trabajo argentino. Claro, es un tema. Y a nosotros, ¿no? Y a nosotros es como que te prohíben hacer Samuel Beckett. Claro, no es un problema. A veces la mínima obra, no sé, una obra de 3 bancos, abstracta,
3 mujeres bailarinas. En un momento la música es un poco percusiva y un poco más agresiva. ¡Zas! Ahí está a la mitad. O sea, uno leía las críticas y siempre tenía que leer entre medio. El machismo, la dictadura, al principio éramos 4 mujeres que salíamos aquí. 4 mujeres fuertes, se tienen que ir del país porque si no, no pueden. Y no era así. Inventaban Seguro que todo. no. Y claro, nos dábamos cuenta que nosotros, el rating nuestro, aparte de lo que hacíamos, a la gente le gustaba. O sea, teníamos mucho éxito, pero la crítica necesitaba ponernos sellos que tenía que ver con lo político. No hay una identidad del teatro argentino. ¿Habría una identidad? No, yo creo que no. Yo creo que respecto a eso, creo que la mirada de afuera, sobre todo de Europa, digamos que es muy constitutiva de nuestra propia identidad, el ser europeos, digamos, o venir de los europeos. Creo yo que hay algo de la identidad que está, o por lo menos de lo que se cree es el teatro argentino en Europa, ¿no? Eso es muy notable, digamos, cuando ellos de repente creen que la desprolijidad, es decir, si un espectáculo es clean, digamos, si es limpio, si tiene líneas perfectas, no es argentino. Sí, tiene que tener si los actores no están como largando humedades por todos los orificios que puedan largar, hay algo de eso que no termina siendo argentino. Si no se hace una alusión a la política, sobre todo al peronismo, o al tango, o desaparecidos. O a los desaparecidos, hay algo que no hay algo muy, por eso digo yo, esta situación de lo que pasó estéticamente con una zona de cristalización muy poderosa que se expandió, ¿no? Como una especie de metástasis en donde se cree que lo argentino tiene que ver con y esto que ya viene desde Borges y atrás también. Pero Borges lo dio vuelta. Obvio, pero quiero decir, cuando Borges, digamos, cuando decía, bueno, ¿qué? Yo entonces, los temas son del mundo y lo mío es el gaucho y el mate como y los cuchilleros. ¿viste? ¿No? Como yo no puedo hablar de Kierkegaard porque no me pertenece. Y si hace Samuel Beckett no lo puedes llevar a un festival. Pero hay un fenómeno extraño a la vez para mí, que es que, digamos, esa idea de lo político es más una necesidad del afuera de cómo ser vistos que nuestra, incluso del público. Yo no sé si en la Argentina hay un público realmente que le interese ver el teatro político. Digamos, sí me parece que hay modalidades o frecuencias como Teatro por la Identidad que captan un público porque hablan de un determinado tema. Pero digo, a mí particularmente, que voy muy asiduamente al teatro, salvo que sea Tato Pavlovsky o Brisky, si es una obra política me cuesta ir. Y soy una persona que va 2 veces por semana al teatro. Claro. Me parece que eso es algo que circula, digamos, que es como si hubiéramos ya hablado mucho, quizás no lo necesario, pero digamos, pero hubiéramos hablado mucho. Hay algo de la saturación en donde uno quiere que la reflexión política o la identidad de lo político aparezca por otro lado y no por la idea de verla en el teatro. Bueno, pero por ejemplo, si vos ponés un travesti en escena, es una actitud política fuerte. Bueno, yo creo que mi teatro es altamente político, incluso cuando habla de temas considerados frívolos. Me parece que hablar de la frivolidad en la actualidad es un discurso político muy contundente. Vos lo decís por espectáculos como En la Cama, por ejemplo. Sí, por hacer una obra como esa, La Calle Corrientes, producida por Faroni, con actores de televisión, en vez de hacerlo con Estela Galassi y Julieta Ballina. Me parece que Estela Galassi y Julieta Ballina la podrían actuar fantásticamente, pero la obra sería ingenua. En cambio, hecha por estos actores de televisión, hay una peligrosidad que es que yo, viendo a esos actores, no me imaginaría que hacen eso. Después me puede gustar o no, pero digo, ahí hay un discurso político muy fuerte sobre qué es para mí hacer teatro, que no cambia si lo hago con Estela y con Julieta en el Portón de Sánchez o con Gerardo Romano y Walter Quiroz en La Calle Corrientes. Mi teatro es el mismo. Digamos, no es que hay algo que lo hago porque ahora dirijo en el Maipo y otro que lo hago diferente porque trabajo en Nueva Avestruz. Digamos, y ahí hay un discurso político desde mí. Sí, sin duda. Independientemente de hacer un espectáculo como lo del Rojas, en donde el discurso político está en primer plano, o Grasa, donde hablábamos de la invasión de la xenofobia y de la desaparición de los argentinos en un país surrealista habitado por bolivianos, donde claramente el tema es político, digamos, pero como mi producción desde la afuera no es leída como política, esta es como una salvedad que me gusta hacer, porque pareciera ser que hay algo del orden de lo frívolo, o de lo que es leído como frívolo por el afuera, que fuera ocasional en mi teatro. Y en mi teatro no hay nada ocasional. Ya estoy grande como para hacer cosas ocasionales. Pero dice que es grande, hay que echarlo, hay que ejercer censura acá. Digo, me parece que cuando tenía 22 años podía haber algunas cosas ocasionales, pero digo, si yo voy a hacer
Julio César con Moria Kazan, no hay nada ocasional, hay algo pensado. Eso me puso nervioso, ¿sabes? Que me puso muy nervioso. Digo, no hay, difícilmente hay algo que ¿Va a amo. ser Julio César ella? Sí. Bueno, muere rápido igual. Yo amo Shakespeare, ¿sabes? ¿No? Muere en el tercer acto. Espero no defraudarte. Y doy en esta. clases en el Teatro San Martín sobre Shakespeare. Sí. Y entonces, ya que lo haga Moria, que a quien respeto y además te tengo cierto afecto, ya me llama la atención. Digo, ¿cómo ¿No va te a ser? parecen parecidos Julio César y Moria? No te contesto. Porque No sabes te mucho de contesto. Shakespeare, por eso te pregunto. No sé. Digo, me cuesta imaginarlo, ¿no? ¿Vos lo decís por la edad? Me cuesta imaginarlo No, sostenerlo. Vas a tener problemas. Si es por la edad, vas a tener problemas. Sostener a Shakespeare, me cuesta imaginar a Moria. Ahora te he visto hacer con Eda Bustamante algo muy, muy valioso, o sea que no Sí. lo sé. ¿Hay algo que caracterice tu teatro? ¿Vos sentís que hay algún común denominador? No sé. Digamos, no soy bueno para hablar de esas cosas. Yo creo, si puedo, hay algo que sí me convoca todo el tiempo que tiene que ver con mi enorme amor por la literatura, digamos. En general, si hay algo que yo puedo entender que lo que yo hago como experiencias teatrales siempre tienen que ver con algún vínculo que yo tengo con algún autor o con alguna obra de algún autor. Es decir, muy pocas veces yo me he puesto a escribir una obra pensando en el argumento. Sí me he puesto a escribir o dirigir materiales que tienen de alguna forma otras fuentes, es decir, qué sé yo, en el caso de Los Mansos fue El Príncipe Idiota de Dostoyevsky, o ahora en Los Sensuales, Los Hermanos Karamazov, que en realidad me surgen como, no por una, me parece que tiene que ver con una posibilidad de tener una compañía y un lugar, una fuente donde poder abrevar todo el tiempo en el trabajo. Sí, la literatura para mí es, en realidad yo siempre suelo decir que mi forma de hacer teatro o el hacer teatro tiene que ver con poder alimentar mi lector, digamos. O sea, yo cuando me pongo a trabajar en algo me empiezo a entusiasmar mucho y me compro todos los libros que hay sobre... Y me pasa que estudio sobre eso y mi pasión está en eso, en el encuentro con los libros, digo. Y cantás muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Canta? ¿Lo han escuchado cantar? Sí. Es un espectáculo excelente cantando. Sí, ese es como, digamos, me gusta mucho eso. En realidad la música para mí es casi constitutiva desde muy chico y además en realidad yo empecé por el teatro, pero la música es mi verdadero amor, digamos, por lo menos el primer amor. Y en el teatro estoy intentando, creo que Los Sensuales es el primer trabajo que yo de manera más explícita uno ambas disciplinas. Digo, pues yo tenía como, ¿no? Como si fuera hasta la alta cultura y la baja cultura, también por esto que te decía de mis maestros que tenían esta doxa, que yo tenía que hacer Dostoyevsky por acá y por otro lado ponerme el conchero y subirme y hacer, digamos, la... Bueno, estamos terminando, pero a mí me gustaría que, como este programa a lo mejor me contaron, se va a ver también dentro de 30, 40 años, esta es la idea. Lo ponen en una caja. Y tiene que ver con la democracia. Ustedes le pueden decir a la Cámara, ¿no es cierto? ¿Cómo es la experiencia de ustedes viviendo en democracia, ¿no? Que han vivido en democracia? José María. Para mí, la experiencia de vivir en democracia es de felicidad, de libertad y de inimaginable posibilidad de que no exista. Perfecto. Margarita. Para mí tiene que ver con poder votar, elegir y cruzar los dedos porque nunca nadie eche más a nadie que ha sido elegido democráticamente. Y me pone los pelos de punta cuando empieza la gente a hablar y hablar de que lo quieren esto destituir, no va, de que aquello, que qué sé yo, que hay que sacarla. Insoportable, insoportable. Fue votada, que llegue a su término, votemos de vuelta, pero basta de interrumpir democracia. Mira el ejemplo de Barack Obama, ¿no? Que es, vienen del horror de Bush y van a Barack Obama. Digo que uno tiene esperanza, ¿no? Tiene esperanza. Sí, digamos, me parece que en mi caso creo que fue y sigue siendo un lento aprendizaje. Creo que hay algo de la propia argentinidad que tiene una enorme resistencia a la tolerancia y a la libertad y a una enorme resistencia. Hay una necesidad de cánones fijos. Entonces es un lento aprendizaje. Y creo yo que en el teatro o en lo que a mí me tocó hacer, insisto también que es un día a día, porque se construye así. Digo, me parece que no hay que relajarse
Casi te diría nunca. Nunca. Alejandro, Margarita, José María, mil pero mil gracias. Muchas gracias. A Gracias vos. por Y a invitar. usted le digo, vida, muerte, así empecé el programa, insisto, la diferencia es abismal. Yo la viví, yo soy justo de la generación de los desaparecidos, lamentable. Tengo amigos arrojados al río y yo me conmuevo, siempre me conmuevo por el hecho de vivir en libertad. Esto hay que cuidarlo, sostenerlo. Y lo que decían ellos, la diversidad. No es democracia cuando alguien dice, y no, pero en el barrio de Emergencia viven bolivianos. No, ahí viven paraguayos. ¿Y qué tiene que ver eso? O es heterosexual, o es homosexual, o es negro. Eso es parte de la herencia de la dictadura, estoy seguro de esto. Muchas gracias por elegirnos. Gracias.